Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Y les mando un gran abrazo y un gran saludo. Y bueno, pues ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen lo que es el efecto Baxter? Bueno, vamos a platicar de este efecto Baxter, pero primero les voy a presentar al autor de este efecto, que se llama Cliff Baxter. Y en este momento les voy a poner su fotografía para que lo conozcan. Bueno, Cliff Baxter fue un personaje muy interesante. Él era un experto en el manejo del polígrafo. Es ese aparato de la verdad que hasta actualmente todavía lo siguen usando para detectar a los asesinos y a las personas que infringieron la ley, etcétera, si están diciendo la verdad o no. Y todavía se usa ese aparato. Sí, bueno, pues él era un experto en este aparato y era una persona muy conocedora de todo lo que, cómo era el funcionamiento. Entonces, un día, cuenta la anécdota que un día, bueno, él estaba en un hotel después de un simposio al que había asistido y estaba un poco cansado. Y bueno, pues tenía su polígrafo ahí en el hotel y en el cuarto donde él estaba durmiendo había una planta y se le ocurrió la gran idea de pues colocar unos electrodos en una de las hojas de la planta y ver qué sucedía, a ver si la planta tenía alguna reacción, si sentía, si no sentía, porque ustedes saben que el polígrafo detecta lo que la persona siente en determinados momentos, entonces se altera o permanece plano. Bueno, pues en este momento que él colocó el polígrafo, los electrodos en la planta, pues todo estaba tranquilo, ¿verdad? Pero él dijo, bueno, ¿qué sucede si yo le pongo agua a la planta? Y entonces tomó un recipiente y le puso agua a la plantita, y entonces el polígrafo empezó a moverse de diferentes formas que indicaban como cierto placer, cierto gusto de recibir algo, ¿no? Entonces, pues él quedó como impactado, ¿no? Dijo, bueno, ¿cómo es que el polígrafo se está moviendo porque yo le pongo agua a la planta? ¿Qué pasa aquí? Y entonces él decidió qué pasaba si le quemaba una hoja a la planta, ¿sí? Y nada más el hecho de pensarlo y de tener la intención de quemar la hoja, el polígrafo empezó a enloquecer y cuando él prendió el cerillo para quemar la hoja, el polígrafo estaba completamente enloquecido en el sentido de que el sentimiento era de espanto, de miedo. ¿Por qué? Porque estaba teniendo la intención de quemarle una hoja a la planta. Entonces él se quedó como muy extrañado, ¿no? Y dijo, bueno, es que entonces las plantas tienen sentimientos, ¿o qué pasa? Y, y, y perciben mis intenciones, que es lo más interesante, ¿no? Antes de que yo buscara el cerillo y lo prendiera, yo con mi pensamiento de querer quemar una hoja de la planta se enloqueció. Entonces, él dijo, no, pues yo me voy a dedicar un tiempo, mi tiempo libre, a investigar todo este asunto de las plantas. Entonces, él se dedicó durante mucho tiempo de su vida a investigar qué pasaba, qué estaba pasando con las plantas, por qué las plantas tenían esa reacción ante el polígrafo. Y un día, bueno, él le pidió a 3 de sus colegas que hicieran un experimento muy especial. Entonces colocaron en un cuarto vacío, colocaron una planta y una hermosa planta. Y bueno, cada uno de ellos tenía diferentes intenciones, ¿sí? El primero, bueno, pues llegó, le puso agua a la planta y se salió. La acarició, le dijo qué bonita y se salió. El segundo llegó y simplemente la vio y la ignoró, o sea, no le hizo nada. Pero el tercero llevaba unas tijeras con la intención de cortarla. Y bueno, llegó al cuarto y le dio un tijeretazo a la planta y cortó algunas de sus ramas, ¿sí? Y prácticamente con la intención de cortarla toda, pero simplemente cortó una de sus ramas. Y se salió.
Y bueno, después le colocaron los electrodos a la planta y entró la primera persona, la que le puso agua, y la planta manifestó un sentimiento de placer, de alegría por ver por tener enfrente a esa persona que la había alimentado. La segunda persona, que no le había hecho el menor caso, entró a la habitación y bueno, pues la planta, pues también el polígrafo manifestó una gráfica plana, o sea, no había ningún sentimiento con ella. Pero cuando la tercera persona entró, la que le había cortado las ramas y tenía la intención de prácticamente matarla, la planta y el polígrafo empezó a enloquecer, pero a enloquecer nuevamente, lo cual sacaron como deducción que la planta tenía memoria y podía identificar a aquel agresor con ella. Y hubo un caso muy interesante de una persona que cuidaba con mucho amor su planta y en algún momento fue asesinada en su casa y delante de la planta, precisamente. Y entonces hicieron una prueba de ver lo que la planta sentía y manifestaba al tener cerca determinadas personas. Y cuando, bueno, pues cuando encontraron al asesino y hicieron esta prueba, la planta inmediatamente detectó al asesino como una gran amenaza. Entonces, bueno, pues imagínense lo interesante que es esto, lo interesante que es la vida de las plantas. Desafortunadamente, todas estas investigaciones han quedado pues prácticamente en el olvido. Se ha dejado de hacer este tipo de investigaciones, al menos que sepamos que lo están haciendo o no. Y hay un libro que está escrito, que es un libro bastante antiguo, que quizás lo puedan encontrar en internet, que se llama La vida secreta de las plantas, de Peter Tompkins. Les voy a poner la portada del libro aquí para que ustedes puedan buscarlo y leerlo y bueno, pues, o escucharlo en audiolibro tal vez, y se den cuenta de lo importante que es entender a todo el mundo animal y vegetal que nos rodea. Bueno, pues este libro es muy interesante porque nos platica de todos estos experimentos de el doctor Baxter, que era un investigador tremendamente curioso y que se dio cuenta de todo esto. Y bueno, esto también es para que ustedes pues tengan conciencia de que las plantas también son seres vivos y de que, bueno, conviven con nosotros y conviven con amor con nosotros. Algunas personas que son vegetarianas quizás van a pensar, ay, no, qué horror, entonces estamos matando una planta cada vez que comemos. Miren, les voy a dar una anécdota que yo tuve cuando estuve recordando vidas pasadas, que una de mis vidas culminó en un libro que se llama El Ojo de los Dioses, que en algún momento lo voy a volver a publicar y se los voy a compartir. Bueno, pues ahí yo tuve un abuelo que era un personaje con una sabiduría impresionante y ese abuelo tenía la cualidad de platicar con las plantas, hablar y dialogar con las plantas. Él curaba a las personas a través de preguntarle a la planta qué parte de ella era importante para la curación. Y él hablaba con los animales también y tenía unas conversaciones hermosas con los animales. Entonces, yo era un chiquillo que estaba aprendiendo todo eso con el abuelo y me acuerdo en una parte del libro que yo le decía, abuelo, bueno, si tú me dices que no es bueno alimentarse de animales porque los animales sufren cuando uno los mata, pues las plantas también, porque las plantas también tienen sentimientos. Entonces el abuelo lo que me contestó fue esto, me dijo, los animales, el instinto de conservación de los animales es mucho más arraigado, porque el animal está más próximo al humano, ¿sí? Entonces es mucho más arraigado y entonces ellos sí sufren cuando mueren, pero el instinto de las plantas es sublime. Muchas de ellas deciden sacrificarse con amor para alimentar y para curar a los humanos. Entonces, siempre y cuando, él decía, siempre y cuando tú le pidas permiso a la planta, le pidas perdón y le pidas permiso porque la estás cortando para alimentarte o porque la estás cocinando para alimentarte.
Entonces, bueno, pues este mensaje yo se los dejo. Vamos a seguir hablando de las plantas de casa, de las plantas de jardín, de las plantas que son de alimento también. Y vamos a seguir hablando también de los animales, porque son temas que, bueno, de alguna manera nos despiertan la conciencia. Y es importante que a nuestros hijos pequeños, si ustedes tienen hijos pequeños, tienen niños chiquitos o nietos como yo tengo, es importante que los hagan conscientes de esto, que todos los seres son vivos y que todos los seres sienten y que todos los seres son amorosos con nosotros y nosotros tenemos que corresponderles también con amor y con respeto. Entonces, bueno, pues que les quede este conocimiento y bueno, pues espero sus comentarios, que me encanta escucharlos. Nos vemos para el siguiente video. Bye, bye.